No hay nada peor que salir a la aventura y que tu vehículo se quede enterrado. Hoy intentaré superar algunos de los lugares y caminos más desafiantes del continente a bordo de Mazda CX-50. Para cumplir estos retos, tengo que dormir y sobrevivir en cada lugar y te voy a enseñar mis secretos básicos para hacer glamping en el auto. También te mostraré cuánto aumenta el consumo de combustible de Mazda CX-50 a velocidades de carretera subiendo de 10 en 10 km por hora. Pero justo cuando pensé que el clima y la suerte estaba a mi favor, la naturaleza tenía algo distinto en mente para mí. Este nublado y helado lugar es Cuatro Ciénegas en Coahuila. Yo llegué pensando que este sería un destino paradisíaco. Definitivamente no es lo que me esperaba, pero tengo mucha suerte de que este camping o glamping lo voy a hacer a bordo de Mazda CX-50. La temperatura del ambiente es de aproximadamente 8 grados en este momento. Ojalá mañana el día amanezca mejor. Ya despierto y con mejor clima, no podía dejar pasar la oportunidad de nadar en el agua cristalina, saludar a los peces y las tortugas. El desayuno estuvo rico, bien incluido en el costo por noche de acampada en el parque natural, y luego me fui al pueblo en busca de un taller para resolver otro problema inesperado. Vengo llegando a un taller de herrería que me recomendaron. Carnal, me dijeron que aquí son mejor que el Vaca, ¿eso es cierto? ¿De qué se trata, güey? Lo que necesitamos ahorita es que agarremos esta camioneta y yo quiero saber si la pueden convertir en limusina. La mochan y la pueden hacer limusina. Hombre, pues sí. Ya dijo. Bueno, lo que realmente vamos a hacer, el problema que tenemos aquí es que las varillas o los brazos que deberían de estar en estas partes en el paramotor no están y no puede volar sin estas cosas. Así que vine al taller para que me apoyen a fabricar la pieza. Tristemente, la reparación llevará toda la tarde, así que mientras el sol se pone, tomemos un momento para apreciar un detalle muy bueno y bonito de CX-50. No solo son funcionales las luces, sino que las líneas amarillas abajo se ven preciosas, faro con lupa a los costados y las franjas laterales en los espejos también se iluminan y le dan este look muy elegante, pero también hace tu vehículo muy visible y muy seguro. Además, las luces traseras también se ven preciosas. Realmente el diseño hermoso de Mazda es indiscutible. He tenido ocupado la mitad de mi espacio de cajuela con eso de ahí. Pero venir hasta aquí para no hacer lo que estamos a punto de hacer sería una lástima. Es en este hermoso y gigantesco lago seco donde vamos a hacer la aventura con CX-50. Este es un Fly Products y las propelas son de fibra de carbono. El motor es un Bitorasi Monster 185 y es una chulada. Después de un espectacular vuelo, CX-50 y yo nos dirigimos a un lugar muy especial con la intención de probar su tracción en las 4 ruedas. He aquí las fantásticas y maravillosas dunas de yeso. Este puede ser el lugar ideal para probar la tracción en arena de CX-50. Buenas tardes. Ok, entonces sí son dunas de yeso de veras. Sí. En todo el mundo, como este lugar, hay 25 lugares. 25 lugares nada más. ¿Qué posibilidad hay de subir a las dunas con la camioneta? Anteriormente sí se podía, hoy en día ya no se puede. Es imposible. Porque esa área está protegida. Pues las dunas se ven preciosas, pero como dice mi compa Orlando, voy a tener que buscar otro lugar. Pues de todos modos hay que conocerlas en persona, a ver qué tal. De entrada, varias cosas con estas dunas. Lo primero es que aunque sean dunas, si las tocas se siente muy diferente que la arena. Se siente como más seco y se siente muy firme. A mí me parece que como la textura es más firme, no sería difícil circular sobre esta zona. Sin embargo, no se puede, así que tenemos que ir a buscar otro lugar donde hacerlo. Pero antes, no pude dejar pasar la oportunidad de abusar un poco del modo Sport de Mazda CX-50 en una de las carreteras de montaña más desafiantes del continente. Drive y cambiamos a modo Sport ahí arriba. La Rumorosa entre Sonora y Baja California y Mil Cumbres en Michoacán son dos carreteras muy famosas por sus curvas y lo sinuosas que son. Sin embargo, nada, absolutamente nada, le gana al Espinazo del Diablo. Por lo menos no en mi país. Son 250 kilómetros de puras curvas intestinales para que pongas a prueba cualquier vehículo.
Y aquí es donde realmente se siente la conducción de CX50. Me gusta mucho. Modo Sport, reacciona súper rápido el acelerador, bien. La dirección tiene buena firmeza. Eso me ha sorprendido mucho todo el viaje. Esta es la dirección con la puesta a punto que necesitas para poder conducir caminos así de sinuosos. Damos la curva por adentro. Papaya de Celaya. Le ayuda muchísimo también la goma o la llanta, la suela de perfil medio bajo, que es un perfil deportivo, y el ring grande de 20 pulgadas para tener mucho más precisión a la hora de tomar las curvas sinuosas. Este es el ambiente natural de Mazda CX-50. Es una fuerza salvaje de la naturaleza que necesita de caminos como este para que realmente puedas vivir el famoso feel alive, el sentirte vivo mientras conduces a bordo de esta belleza. ¿Rebasamos? ¡Qué bien! Frenos. A los frenos, eso, olvidaba decirles. Los frenos son de alto desempeño. De hecho, hay ventilas en la fascia para dirigir el viento o el aire hacia los discos para ayudarlos a enfriarse más rápido en situaciones de alto desempeño como esta. La transmisión es automática de 6 velocidades y algo que me gusta de este motor es que tiene canales especiales para el turbo, que a bajas velocidades y a bajas revoluciones pasa los gases por ductos de diámetro menor para ayudar a spulear más rápido el turbo y reducir el lag. Y ya a velocidades superiores más intensas, abre válvulas de mariposa para dirigir una mayor cantidad de gases de escape al turbo con más energía y poderle sacar todo el power. Curva cerrada, curva cerrada. Cortamos por aquí y luego por acá. Tengo que reconocer que a pesar de estar tomando curvas muy sinuosas y cerradas, el body roll es realmente mínimo. El monocasco se siente bastante rígido y la suspensión, los amortiguadores firmes, aquí es donde están brillando para darte máximo agarre, máxima tracción, máxima estabilidad. Olvidé mencionarles, esta carretera está a 2.700 metros de elevación. CX50 sigue empujando con todo. Los mejores 15 minutos de curvas de mi vida. Y aunque el manejo dinámico emociona tu corazón, el consumo de combustible puede impactar tu cartera. Por eso es importante conocer cuánto consume esta joya de Mazda. Bueno, vamos a ver cómo anda CX50 en consumos a diferentes velocidades. Modo de conducción normal. Activamos el cruise control. Ok, a 40 km por hora vamos a resetear la computadora de viaje y vamos a darle 5 km para adelante. En lo que hacemos esta prueba, especificaciones de motor, transmisión, caballos de fuerza, torque, en lo que voy diciendo esto. Hay 7 bolsas de aire, 2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina y una de rodilla para el conductor, además de características de seguridad avanzada e inteligente con radares y sensores para la asistencia de frenado de emergencia, el control crucero autoadaptativo, el monitoreo de preservación de carril, la alerta de abandono de carril, la asistencia de emergencia de preservación de carril, cosa que me gusta mucho, más adelantito se los voy a mostrar. Además del ABS, el EBD, el BA, el CBD, el THC, el LCD, el VHS, el Betamax, el todo lo que quieran. Aunque debo de reconocer que lo que más me gusta es que a pesar de tener todas estas cosas, el diseño es súper fino, elegante y sexy, tanto por fuera como por dentro. Ok, 5.2 kilómetros recorridos, 18 kilómetros por litro. Vamos a subirle a 50 kilómetros por hora. Para mí los puntos más fuertes de CX50 hasta este momento son su diseño sexy, el excelente manejo y desempeño que cualquier persona que ha tenido un Mazda sabe que un Mazda se conduce riquísimo, y su generoso espacio interior en el que he podido dormir y llevar mi equipo sin tener que sufrir realmente por temas de espacio. 5.3 kilómetros recorridos, 15.4 kilómetros por litro. Nada mal. Ahora vamos a subirle a 60 kilómetros por hora. Otras cosas que me gustan es la interfaz del infoentretenimiento. Mazda es todo acerca de no obstruir la experiencia del piloto, del conductor. Entonces su pantalla, aunque es de 10 pulgadas, está baja para que no obstruya nada de tu campo de parabrisas. También al infoentretenimiento lo controlas con esta perilla que, además de girar,
y alternar los diferentes menús acá arriba en la pantalla. También puedes moverla hacia abajo o hacia arriba o hacia los costados. El Android Auto está funcionando desde este teléfono de manera inalámbrica en este momento, y aquí dentro donde pongo el teléfono hay una bahía de carga inalámbrica, además de 2 puertos USB dentro del descansabrazos y 2 más aquí detrás para la segunda fila de asientos. Ok, 5.1 kilómetros recorridos, 16.6 kilómetros por litro a 60 kilómetros por hora. Vamos a darle a 70. Aquí está la preservación de carril que me dice que me estoy saliendo. Otra cosa que he disfrutado mucho de CX50 son los asientos, que están tapizados en un material de alta calidad, con costuras, muy hermoso. Hay ventilación en los asientos, además de que son anchos, tienen buen soporte y el material del asiento y del respaldo se percibe firme, lo cual ayuda a tener una mejor postura y a conducir descansado en viajes largos. Además que los insertos anaranjados, tanto en costura como en bordecitos aquí, se ven muy padres. Ok, 5 kilómetros recorridos, 16 kilómetros por litro más o menos. Vamos a subir el cruise control a 80. Me van a tocar unos trailers acá enfrente, no sé si los voy a poder rebasar. Para rebasar, cuando tienes el control crucero adaptativo, tienes que poner la direccional izquierda, que es la direccional de rebase. Si no la pones, no vas a poder hacer el rebase. De este modo, el control crucero adaptativo te permite hacer el rebase con máxima eficacia. Ok, 5 kilómetros recorridos, 14.5 kilómetros por litro aproximadamente. Vamos a subir a 90 kilómetros por hora. Ahora, para el que no lo ha visto, ahí enfrente de mí, arriba en el parabrisas, está el famosísimo Heads Up Display. Me está diciendo la velocidad y me dice por un ladito que tengo el control crucero activo a 90 kilómetros por hora. Si yo me salgo del carril tantito, entra y me marca las rayitas. Perdón. 6 kilómetros recorridos por andar platicando. 15.6 kilómetros por litro a 90 kilómetros por hora. Vamos a subir a 100. Reiniciamos computadora de viaje. 5 kilómetros recorridos, 18.86 kilómetros por litro. Nada mal, mejoró bastante. Pero vamos a ver qué pasa cuando subimos a 110. ¿Cuánto nos va a dar de consumo? 5 kilómetros recorridos son 15 kilómetros por litro. Que hay una diferencia entre 100 kilómetros por hora y 110. Pero ¿qué tanta diferencia de consumo hay entre 110 y 120? Vamos a subir a 120. 5.4 kilómetros, 7.7 litros por 100 kilómetros. 13 kilómetros por litro. Hay más diferencia en consumo entre 100 y 110 que entre 110 y 120. Pero vamos a terminar de sacarnos la espina y ver a 130. 130, reiniciamos computadora de viaje. 5 kilómetros recorridos, de 13 se baja a 11.3. Definitivo, alrededor de los 100 kilómetros por hora es el mejor consumo que puedes llegar a tener a velocidad constante con CX50. Aún así, no se me olvida que todavía tenemos que poner a prueba el manejo off-road de CX50. Buenos días, mi gente. Dormí 10 horas a bordo de CX50, el motor sigue encendido, el aire acondicionado sigue encendido. Cuando ya no hay paramotor de este lado, el espacio es enorme. Ahora la pregunta del millón es, ¿cuánto combustible consumió? El consumo fue, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Este es el consumo. Un poquitito más de 3.16 de combustible, menos de un cuarto de tanque de combustible. Fueron más o menos como unos 12 litros de combustible. Quiere decir que CX50 consume 1.2 litros por hora aproximadamente. Y yo sospecho que esto se debe al sistema de desactivación de cilindros que tiene el motor, que cuando no está trabajando con una carga muy revolucionada, muy pesado, apaga 2 cilindros y el motor de 4 funciona solamente con 2. Bueno, yo tengo mis dudas sobre conducir en la arena, precisamente por esta razón. Aquí ya la llanta está enterrada y desde que vi el dibujo de la goma empecé a dudar de si CX50 va a rodar bien en la arena o nos vamos a quedar enterrados. Pero me di cuenta que estoy en modo Sport y tengo que pasar a modo Off-Road. Un secreto para conducir off-road en CX50. Es preferible no usar drive, sino mejor usar modo tipo manual. Y vamos a usar las paletas de cambio aquí atrás en el volante. Aceleramos con suavidad para evitar enterrarnos. Mira, salió más fácil de lo que yo esperaba.
En off-road, ya sea arena, lodo, tierra, fango, es bueno traer el motor arriba de las 2500 revoluciones por minuto o 3000 porque vas a estar sacándole todo su torque y así vas a evitar quedarte enterrado. Pero ahorita voy por la arena café, que es la arena más firme, más compacta. Aceleración gradual, suave, por la arena blanca, sin broncas. La suspensión está buena para subir estas rampitas de arena. ¡Ay! Son las dunitas. Lomito de arena, lomito de arena. Lomito de arena. La suspensión es mejor de lo que pensaba. No te esperas que un SUV familiar se porte así de bien. Y comparado con su competencia, esta es posiblemente la que tiene más torque, el motor más poderoso. Otra cosa que le ayuda muchísimo es su despeje libre al suelo. Es bastante bueno para ser un SUV familiar. Puedes pasar por caminos con piedras salidas, sinuosos de la sierra, de la montaña, sin tanta bronca. O puedes venir aquí y estar pasando las rampitas de arena sin temor de que vayas a topar. Se agarra mejor de lo que se espera, tanto en la arena firme como en la arena blanda. Vamos a hacer una pequeña prueba de aceleración, modo off-road. Seguimos ahí. 3, 2, 1. Aceleración, ahí está. ¡Oh, wow! Ok, este es el vehículo que mejor ha salido sobre la arena. 100 kilómetros por hora, 120. Nunca, jamás había corrido a 130, 140, 150, 160. ¡Wow! Y frenamos despacito, suavecito. Y también siento un poquito de ganas de llorar porque es muy emotivo un vehículo que haga tantas cosas bien. Van a decir que qué panchero soy, pero esta es la camioneta más completa en cuanto a características, adecuada a mi estilo de vida, que me ha tocado probar. Mazda casi que me sacas las lágrimas de felicidad. Algo que nadie nos dice es que Mazda en la mayoría de sus vehículos puede tocar la Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. ¡Ay! Detalles que dan gusto. El tradicional 0 a 100 es momento. Drive, modo Sport. 3, 2, 1, aceleración. Sale derrapando porque había tierrita ahí atrás. O sea que hasta a esta prueba le puedes todavía quitar medio segundo. 100 kilómetros por hora. Claro que sí. Es increíble. 150, 160. Recuerden, este es un camino completamente cerrado y despejado específicamente para realizar esta prueba con máxima seguridad.